la verdad que el legislador a la vuelta de verano nos ha puesto un poco el camino cuesta arriba con tanta reforma normativa. Bueno, y hoy nos toca pues hablar de una en concreto, que es el tema de protección de menores, que también ha sido tocado muy profundamente. Para esto yo quería aclarar que hay que tener en cuenta y atender a tres normas, básicamente. Como se ha dicho, la 8/15, la 26/15 y la 15/15 de jurisdicción voluntaria, donde en su capítulo de materia de personas pues se modifican determinadas cuestiones en cuanto al enjuiciamiento, al procedimiento, al expediente de jurisdicción voluntaria que se regula en ese capítulo de la 15/15. También decirles, para que tengan claro, que hablar de la 8/15 y la 26/15 supone que son, aunque se llaman igual las leyes, tienen el mismo título, se llaman igual, pero una es orgánica, afecta a derechos fundamentales, y la otra es ley ordinaria. La 8 es orgánica, la 26 es ordinaria. Es cierto que yo voy a intentar ajustarme a 5 minutos, máximo 10, que estas normas pues mejoran y complementan la ya vetusta ley 1/96 de 15 de enero de protección jurídica del menor, y yo lo valoro, las he leído, las he profundizado, valoro positivamente lo que complementan, el traslado de la práctica, la realidad a la norma, lo que se estaba produciendo, a la norma, etcétera, etcétera. Pero veo algunos defectillos que voy a poner de manifiesto. Es positivo, yo entiendo, en el tema de el procedimiento, en el tema de la adopción, el procedimiento para resolver sobre el asentimiento de los padres biológicos a la adopción. La nueva norma establece que se tramitará por una pieza separada, con lo cual dentro del mismo expediente de adopción. Esto lo veo muy positivo porque si bien en Madrid este problema no se daba, porque en las normas de reparto en juzgados de Madrid, pues todos los asuntos, es decir, ese incidente de valorar si precede o no el asentimiento de los padres biológicos, si están o no incursos en causa de suspensión de patria potestad, pues en Madrid se lo llevaba el mismo juzgado que llevaba el expediente principal de adopción, pero en otros lugares de España no era así, de tal modo que un expediente de adopción, el principal lo conocía un juzgado, y este incidente de determinar si es preciso o no el asentimiento de los padres biológicos se turnaba a otro juzgado distinto, con lo cual ahora mismo, al regularse en una pieza separada dentro del expediente de adopción, considero que es bastante positivo. No veo positivo, se ha hablado aquí de el cambio que ha habido en cuanto a la orden de entrada en domicilios cuando los que habitan no autorizan su entrada para retirar a un menor por acuerdo o resolución administrativa de desamparo. No veo positivo que se dé la competencia para este fin a los juzgados civiles, y no lo veo positivo porque estos juzgados no tienen servicio de guardia. Entonces yo creo que hubiera sido más acertado otorgárselo a los juzgados de instrucción, con lo cual ¿qué hacemos? Además, este procedimiento se establece unos plazos muy limitados, de 24 horas para resolver, etcétera, etcétera, para tramitarlo. Entonces, ¿qué sucede en los casos? Sabemos que los juzgados civiles no trabajan por las tardes, ni por supuesto ni tienen servicio de guardia los fines de semana ni festivos, con lo cual si se da un supuesto de urgencia o de extrema gravedad de un menor que se encuentra en situación de mucho riesgo dentro de su domicilio, habrá que esperar al lunes a que el juzgado en horario de audiencia reciba la petición. Creo que hubiera sido más acertado, no ser los motivos del legislador, para otorgar esta competencia a los juzgados civiles y no a los de instrucción. Veo positivo también el haber recogido situaciones de riesgo de los menores, sobre todo regular estos supuestos y resolver sobre los mismos, porque anteriormente existían y no había resolución administrativa con respecto a estas situaciones de riesgo, que digamos que son las situaciones menos graves que nos suponen sacar al menor de su núcleo familiar y entregarlo en un centro o bien en una familia acogedora. Digo que es importante porque además le da la posibilidad con esa resolución a las partes poderla impugnar vía artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También veo positivo haber incorporado supuestos nuevos como es el riesgo prenatal, y el riesgo sanitario, el tema de transfusiones de sangre no autorizados por los progenitores, pues estaba en peligro la integridad de vida de las personas, y me parece importante haber valorado este supuesto como situación de riesgo. También me parece interesante haber incorporado a la legislación doctrina jurisprudencial donde se establecían parámetros, por ejemplo, en el tema que todos conocemos de el menor del rollo de Salamanca. Se introduce claramente los parámetros en la ley que recogió el Tribunal Supremo en el año 2009 sobre estas situaciones de cómo devolver, en qué situaciones y qué
cuestiones que tener en cuenta para devolver a un menor acogido a la familia de origen o biológica. También veo positivo que se han establecido quejas, el sistema de quejas y reclamaciones en los centros de protección, que antes no existía. Veo muy positivo igualmente que por primera vez se reconozca a los acogedores ser parte procesal en el procedimiento, antes no estaba previsto. Igualmente derecho a ser parte en el procedimiento se reconoce al menor para impugnar resoluciones administrativas. Es importante que se prima entre los procedimientos la audiencia del menor, es decir, el trámite, el derecho a ser oído y escuchado, es importantísimo. Se da una presunción a este trámite cuando tienen la edad de más de 12 años, se entiende que es maduro y por tanto este trámite es obligatorio. Ya después hablaré de unas cuestiones sobre el tema del trámite de la audiencia de los menores. Es importante también que se ha incrementado de forma significativa la participación de los abogados en estos tipos de procedimientos, tipos de materias, con bastante consideración, y sobre todo también que se reconoce el beneficio ex lege de la justicia gratuita a los menores que están en situación de desamparo. Es el único supuesto en el cual ex lege se reconoce el beneficio de justicia gratuita a estos menores. Se unifican plazos a la hora de formular oposición a las resoluciones administrativas, como había anunciado ya inicialmente. Y un tema también importante, que se limita también a los plazos, al plazo de 2 años, la posibilidad que tienen los padres biológicos a poder impugnar las resoluciones administrativas respecto a sus hijos que han sido tutelados o declarados en desamparo por parte de la Administración. Se pretende también evitar la institucionalización de los menores, es decir, que estén el menos tiempo posible en los centros, y también es importante conocer que en las medidas temporales, como puede ser el acogimiento temporal, se establece también una especie de fiscalización a la entidad pública en cuanto que el fiscal, que saben que tiene estos procedimientos, tienen que dar y conocer los asuntos, el fiscal puede requerir a la entidad pública que le informe por qué situación, por qué motivos, por qué circunstancias han transcurrido 2 años en una medida temporal y todavía sigue siendo temporal. Es decir, lo que busca el legislador, creo yo, es buscar medidas definitivas, medidas permanentes, no tanta temporalidad. También importante veo cómo regula o trata de evitar y regular las situaciones de hecho, el típico persona, pariente o vecino que se apropia de un menor por la vía de hecho. Entonces se establece también, lógicamente, la posibilidad de que esta situación se regule, en el sentido de que se confiere al juez, la posibilidad de conceder a los acogedores de hecho de ese menor, pues funciones de tutela. También aquí se da un campo muy abonado para los abogados, es decir, a la hora de poder solicitar en nombre de los abuelos, en nombre de los tíos, en nombre del vecino, típico persona extranjera que viene a España, con la crisis se va a su país de origen y deja a los niños bajo el cuidado de sus vecinos. Entonces, eso tiene también que ser regulado. Y digo que es un campo muy abonado para los abogados que puedan promover este tipo de expedientes. Importante también es que se da, Pedro, si me estoy pasando me cortas y no hay ningún problema, creo que voy más o menos ajustado. Otro principio fundamental es la doble instancia. Se recoge en todos los supuestos de recurrir vía apelación las resoluciones en todo tipo de procedimientos. Esto, además, el legislador establece en cada supuesto los efectos de ese recurso. Y esto es muy importante. Establece cuando la resolución judicial es recurrible y si el efecto es suspensivo o únicamente es devolutivo al Tribunal Superior. Y esto yo creo que es importante, lo establece así, por ejemplo, como novedad en la regulación nueva del 778 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que se refiere a la sustracción internacional de menores. Hasta ahora no se establecía el efecto suspensivo, con lo cual se daban problemas, porque claro, el juez español que tenía que resolver en sentencia una devolución de un menor a un país extranjero, por ejemplo Italia, se recurría a esa resolución y claro, en tanto en cuanto, podía ser que el menor, estando recurrida la resolución, se ha trasladado a Italia y resulta que la audiencia provincial revoca esa resolución y dice que el menor debe estar en España. Con lo cual, el efecto suspensivo en algunas materias de los recursos de apelación me parecen muy importantes.
Se ha hablado también, muy breve, voy a terminar ya, pues muy breve, el que quería comentar, el tema de los internamientos en centros especiales de menores con trastornos de conducta. Se establece un procedimiento, la autorización judicial, juez de primera instancia, juez civil, pero se olvida del abogado. No dice nada de la defensa en ese procedimiento. Curiosamente, pues son centros donde también establece pues unas medidas de seguridad, bien, y un régimen disciplinario que somete su desarrollo el legislador a las entidades autonómicas, a las comunidades autónomas, pero establece unos principios que deben respetar las comunidades autónomas en su desarrollo de esta norma. Y es que aquí dice que en los regímenes disciplinarios de estos centros se garantizará el derecho del menor a un abogado independiente. Es la primera vez que veo en la ley el término independiente del abogado, la primera. A mí me resulta curioso cómo no se establece ese carácter preceptivo en lo que es el procedimiento para que el juez autorice o no el ingreso de ese menor con problemas de conducta en un centro de estos especiales, y sin embargo, sí lo reconozca expresamente, con carácter obligatorio e independiente el abogado, cuando se trata de regular el régimen disciplinario. Que, comparándolo con el régimen disciplinario que existe regulado en los centros de reforma, curiosamente en aquellos centros no se exige el carácter preceptivo del abogado defensor de la falta disciplinaria que se está imputando al menor que está internado. Si en nuestros centros sí se exige. Y también, no sé si estoy equivocado o no, no sé hasta qué punto esto va a entrar en conflicto, estas materias o estas conductas de los menores, pues estamos hablando de menores, bueno, pues con violencia filioparental, violencia ascendente. Estas conductas son conductas que pueden ser objeto de enjuiciamiento en la vía penal. Juegos de menores, ¿qué pasa con esas conductas cometidas por mayores y menores de 18 años? Entonces entiendo que habrá una prejudicialidad penal en este sentido, que habrá que suspender, digo yo, no lo sé cómo va a ser. Entonces creo importante ese matiz de olvidar al abogado en el procedimiento de autorización de menores con problemas de conducta en este tipo de centros especiales. Podría seguir hablando toda la mañana, sé que hay más gente que queda por hablar. Muchas gracias, Pedro, y espero no haberme pasado mucho. Gracias.